Hola a todos, soy el Dr. Beller y este es un video sobre los principales mitos del dióxido de cloro. Este video tiene como finalidad una discusión académica entre profesionales y o estudiantes de la salud, principalmente para poder informar a la población y sacar las dudas que tanto se tiene en estos tiempos difíciles. Estos que están acá son los principales argumentos utilizados por las personas que defienden su utilización. Ahora yo les voy a mostrar cuáles son los contraargumentos y quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. No se queden solamente con lo que yo les digo, ¿sí? Toda la bibliografía utilizada para este material se encuentra en nuestro sitio web, como siempre les digo, Dr. Beller Med. El primero de los argumentos es que es una sustancia muy conocida, ¿sí? Y se la utiliza hace más de 50 años. Estamos de acuerdo, pero su utilización es como desinfectante. También se lo utiliza como blanqueador de diferentes elementos, pero su principal uso es como desinfectante, fuera del organismo humano, y también se lo utiliza para potabilizar el agua que consumimos. Se lo conoce hace más de 50 años, pero también hace más de 50 años que nunca se lo anunció como cura de ninguna enfermedad debido a su toxicidad. Esto es muy importante que lo entendamos. El segundo de los argumentos es que cura diferentes enfermedades: diabetes, cáncer, Parkinson, autismo, HIV, gripe, COVID-19, artritis, cicatriza las heridas, en fin, son innumerables las aplicaciones argumentadas por la gente que defiende. Ahora, todas estas enfermedades son distintas entre sí. Cada una tiene mecanismos diferentes para provocar infección y no hace mucho sentido a los que estudiamos medicina. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad producida por destrucción de las células del páncreas. Al destruirse las células del páncreas no se produce insulina. Entonces, ¿de qué manera el dióxido de cloro podría formar nuevas células pancreáticas? Nos queda muy claro esto, cómo podría curar. Ahora, si ustedes me dicen la diabetes tipo 2, ¿sí? En donde no hay tanta destrucción de las células pancreáticas, sino lo que hay es una resistencia a la acción de la insulina. Bueno, en ese caso, ¿de qué manera el dióxido de cloro podría interferir en los mecanismos de señalización intracelular para mejorar la resistencia a la insulina? No hace mucho sentido a nivel fisiopatológico. Ahora, el cáncer, por ejemplo. El cáncer. Los que defienden la utilización del dióxido de cloro dicen que elimina, como les voy a decir más aquí abajo, que elimina todo tipo de virus y bacterias, pero no haría daño a las células del ser humano. Ahora, al mismo tiempo dicen que curan el cáncer. Como ustedes saben, el cáncer, si nosotros tenemos una célula normal, el cáncer es simplemente una proliferación anómala, descontrolada, de una célula que inicialmente era normal. Esta célula mutó por algún motivo y dio origen a la célula neoplásica. Esta célula neoplásica del cáncer es parecida a la célula que le dio origen. ¿De qué manera? Si por un lado elimina todo tipo de virus y bacterias, pero no afectaría a las células del ser humano, no haría daño, ¿de qué manera curaría el cáncer? Debería destruir a la célula. Ahora, si destruye a la célula del cáncer, ¿cómo hace para no destruir a la célula del ser humano? A la célula normal. Esto no tiene mucho sentido fisiopatológico. Y también son argumentos opuestos entre sí de la propia gente que defiende su utilización. Ahora veamos otro ejemplo con la COVID-19. Mucha gente dice que tuvo COVID-19, consumió esta sustancia y se curó. Establecen una relación causa-efecto. Bueno, esta relación no está demostrada, no hay evidencia. ¿Y por qué esto ocurre? El 80% de las personas con COVID-19 se cura de manera espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Tomando agua se van a curar de la misma forma. No quiere decir que el dióxido de cloro las curó. Es su propio sistema inmune quien curó la enfermedad. Y este 80% representan los casos más leves, que no necesitan oxígeno. Ahora, existe un 15% de la población en general que sí va a necesitar oxígeno. Va a necesitar internarse y puede evolucionar a casos más graves. Hay gente que dice que también estaba en este estado, tomó dióxido de cloro y se curó. Bueno, esto no tiene mucho sentido fisiopatológico tampoco. ¿Por qué? Porque este 15%, la gravedad de la enfermedad depende de la tormenta de citoquinas.
O sea, depende de una reacción de nuestro organismo hacia el virus y no tanto del propio daño viral, ¿sí? Es nuestro propio sistema inmune lo que nos acaba provocando disfunciones multiorgánicas, ¿eh? Es obvio que la infección viral tiene mucho que ver también, pero el principal mecanismo es la tormenta de citoquinas. Ahora, ¿de qué manera el dióxido de cloro, si su principal efecto sería eliminar al virus, podría modular la respuesta inflamatoria? Esto no queda muy claro tampoco. Por otro lado, una de las explicaciones de cómo cura la COVID-19 es que podría oxigenar la sangre. Bueno, déjenme decirles que el aporte de oxígeno se hace a través de los pulmones y no a través del intestino. El agua que nosotros consumimos ya tiene oxígeno y no por eso cuando alguien está enfermo y le falta oxígeno le vamos a llenar de agua, de oxígeno en el intestino. Esto no funciona así. Ahora, para los que dicen que el dióxido de cloro se absorbe en nuestro organismo y en la sangre se disocia oxígeno y ofrece oxígeno a los tejidos, esto también es falso. No existe esa reacción, es simplemente estudiar el diagrama de Latimer para el cloro en una disolución parecida al plasma. Busquen en cualquier libro de bioquímica, ¿sí? El diagrama de Latimer para el cloro. Nosotros sabemos que el dióxido de cloro, siguiendo este diagrama, se va a disociar a otros elementos, como por ejemplo el clorito, el hipoclorito. Estas sustancias son tóxicas, son dañinas, son altamente oxidantes. O sea, el dióxido de cloro se transforma en estas sustancias, las cuales son peligrosas para nuestro organismo. Dicho de otra forma, en este diagrama en ningún momento se observa que el oxígeno se separa del cloro y oxigena los tejidos. Todo por el contrario, lo que se forma son especies reactivas de oxígeno, o sea, sustancias oxidantes. Otro de los argumentos, elimina todo tipo de virus y bacterias. Bueno, si elimina todo tipo de virus y bacterias, yo les dejo una pregunta. ¿Qué pasa con nuestra flora normal? Flora normal en términos simples, lo que actualmente se llama microbiota normal de nuestro organismo. Por ejemplo, las bacterias que están cuidándonos en nuestra mucosa oral, en nuestro intestino. Si se llega a destruir todo tipo de bacterias, quiere decir que ellas también se destruirían. Ahora, eso sería una catástrofe para nuestra salud. ¿Será que esto no ocurre? O sea, ¿el dióxido de cloro sabe cuáles son las bacterias patógenas o no? No queda muy claro esto. Ahora, muchos dicen que no producen efectos adversos. Bueno, si elimina todo tipo de bacterias, como por ejemplo la flora normal, ¿cómo no va a haber efectos adversos? Dolor abdominal tiene que haber, diarrea, vómitos tiene que haber, sobreinfección con otras bacterias patógenas tiene que haber. Entonces esto no tiene mucho sentido tampoco. ¿Qué ocurre con este argumento? No hay un solo caso de toxicidad registrada ante la ingestión de dióxido de cloro. Esto es falso, claro que hay. Es solamente buscar en los buscadores como por ejemplo PubMed, busquen toxicidad por dióxido de cloro, injuria renal aguda, daño miocárdico, anemia hemolítica. Ahora, hay gente que dice que estos casos de toxicidad en realidad son por la lejía y no por el dióxido de cloro. No, esto es falso, es solamente buscar en la bibliografía, ¿sí? Los casos de toxicidad relatados son por el dióxido de cloro. Y les quiero decir algo más. El dióxido de cloro, como les dije anteriormente, forma un tipo de lejía dentro de nuestro organismo, que es el hipoclorito. ¿Y por qué les digo que esto que está acá es un tipo de lejía? La lejía no es solamente el hipoclorito de sodio. La lejía es una variedad, es un grupo de sustancias químicas que cuando están disueltas en agua tienen propiedades desinfectantes, como por ejemplo el hipoclorito de sodio. Pero el hipoclorito también tiene esas propiedades oxidantes, desinfectantes. Es obvio que hipoclorito de sodio no es lo mismo que dióxido de cloro. Pero hipoclorito de sodio es un tipo de lejía, al igual que el hipoclorito generado a partir del dióxido de cloro dentro de nuestro organismo. ¿Y qué pasa con la gente que dice que toma y no le causa ningún tipo de efecto adverso? Bueno, probablemente estén tomando dióxido de cloro en una concentración pero tan baja que sea prácticamente agua. Y el bienestar que les provoca es en realidad por el efecto placebo. Otro argumento, se lo utiliza para potabilizar el agua. Sí, esto es verdad, pero la concentración utilizada y permitida máxima oscila alrededor de 0,8 miligramos por litro.
Más que eso, podría ser tóxico para la salud. Voy a borrar esto y les voy a decir el último mito que me parece el más importante que se entienda. Ahora, ¿qué pasa con la cantidad de personas que dicen a mí me funcionó, a mi amigo, a mi tía le funcionó? Bueno, los testimonios no son evidencia científica. Hablando en términos de la ciencia, nadie que estudió medicina o alguna otra rama de la salud puede afirmar que una sustancia es una cura por los testimonios de las personas. Eso no existe en medicina. Y el estudiante de primer año sabe esto. Si nosotros sabemos que el 80% de las personas con COVID se va a curar de manera espontánea, nosotros tenemos 100.000 personas. De esas 100.000 personas, 80.000 se van a curar de manera espontánea. Es obvio que va a haber un gran número de personas que van a creer que por tomar esta sustancia se curaron. Pero si esas personas tomaban simplemente agua, también se iban a curar. Es su sistema inmune el que los curó, no es esta sustancia. Esto es importantísimo que se entienda. Para afirmar que una sustancia cura determinada patología, se la debe estudiar en ensayos clínicos, se la debe hacer competir contra otro fármaco o contra una pastilla que funcione como placebo y demostrar que hubo realmente un beneficio. Ahora, los testimonios que dicen que se curaron pudo simplemente ser una coincidencia. Ahora, cuando los profesionales con el afán de no hacer daño decimos que esto no está probado que funcione, muchos se agarran de del artículo 37 de la Declaración de Helsinki. Y esta declaración está en el sitio web oficial de la Asociación Médica Mundial. La pueden entrar y leer y sacar sus propias conclusiones. Dice lo siguiente, se los voy a leer. El artículo 37. Cuando en la atención de un paciente las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficientes o ineficaces, el médico, después de pedir un consejo de experto, y acá abro un paréntesis, ¿se está pidiendo consejo de expertos para utilizar esta sustancia? Bueno, ¿qué dicen los expertos? Los toxicólogos, inmunólogos, infectólogos a nivel mundial dicen que es tóxica y que no funciona. Cerramos paréntesis. Después de pedir consejo al experto y con el consentimiento informado del paciente, abrimos paréntesis aquí, se le está explicando al paciente que no está probado, se le está explicando los potenciales efectos dañinos. El paciente está entendiendo esto realmente, si es que se lo está ocupando realmente. Cerramos paréntesis. Entonces, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar vidas o restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Y la declaración sigue, la pueden leer, pero esos dos paréntesis me parecieron demasiado importantes para aclarar y dejar claro que en realidad, para utilizar esta declaración, tiene que ser aprobado por los expertos en el área. Bueno, este es un resumen de los argumentos y contraargumentos que existen alrededor de esta sustancia. Mi único objetivo es ayudar a no hacer daño a nuestro paciente, hagamos todo menos daño. Y si sos estudiante o profesional de la salud, seguime en las redes sociales, déjame tu comentario y compartí este material. Nos vemos muy pronto con mucho más videos. Chau, chau.